Habéis escuchado a mi compañera, habéis visto los gestos que hemos tenido y habéis visto, por ejemplo, cómo a nuestra compañera que se acaba de ir, en vez de darle 2 besos, como es una costumbre, no sabría deciros si buena o mala, para despedirnos le he dado la mano. ¿Por qué? Muy sencillo. Enfermedades de invierno. Enfermedades de invierno. Y me gustaría... Bueno, tenía la Biblia, pero creo que lo voy a citar de memoria. Me gustaría contarles una historia del Evangelio. Una historia de una mujer. Dice el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, creo que era, que está Jesús yendo con un principal de la sinagoga, un fariseo de nombre Jairo, a su casa a sanar a su hija. Su hija está muy enferma, totalmente enferma. Y están a punto de llegar a su casa, los rodean personas que han sido pagadas por este Jairo para llorar, porque le dicen a Jesús, tu hija Jairo ha muerto, tu hija ha muerto. Y habían pagado a estas personas para que llorasen por la hija del fariseo Jairo, por la hija del principal Jairo. Él estaba, Jesús, con Jairo, yendo a su casa para sanar a la hija de Jairo. Y estando apretujado entre las multitudes, estando totalmente aprisionado entre las multitudes, alguien que pasaba y tocó su manto. Un abrigo como podría ser este, no este. Tocó su manto y desapareció entre la multitud. Jesús, dándose la vuelta, rodeado de sus discípulos y de Jairo, dice: ¿Quién? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los apóstoles le dicen: estás en medio de una multitud, te están apretujando, es normal que la gente se toque. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que le dice Jesús a sus apóstoles y a Jairo, que también estaba por allí? No ha sido que estando entre la multitud, apretujado, alguien me ha pegado un empujón o me ha tocado, sino que yo he notado cómo salía poder de mi capa, cómo salía poder de mi manto. Alguien había tocado el manto del Señor Jesús y había salido poder. De la multitud, lentamente se acerca, quizás, no lo sé, quizás con un poquito de miedo, con una voz bajita, entrecortada, y diciendo: Señor, he sido yo he tocado tu manto. Por mí ha salido poder de tu manto, por mí ha salido poder de tu capa. Porque esta persona creo que se acercó temerosamente, en silencio, muy despacio, con la voz entrecortada, y le dice: Señor, que he sido yo, que yo he tocado tu manto, que por mí ha salido poder de tu capa. ¿Por qué se lo dice? Esta mujer llevaba 12 años con una enfermedad de flujo de sangre. Llevaba 20 años sangrando y sangrando y sangrando, y por la misericordia de Dios, por 20 años, 12 años, no había muerto. Dice: he acudido a miles de médicos, he pagado fortunas para intentar ser libre del flujo de sangre. Estaba desesperada, ya no sabía qué hacer. Yo sé que la ley dice que yo no me podía presentar ante las multitudes con este flujo de sangre, acercarme a ti y tocarte, incluso aunque me pudiese sanar. Pero me he atrevido porque
he escuchado lo que dicen de ti, te conozco y he escuchado lo que hablan de ti. Y sé que si tocaba aunque sea un poco el borde de tu manto, iba a ser sanada del flujo de sangre que llevaba conmigo por 12, 20 años. Esta mujer, en el momento que se descubre y dice, yo he sido la que ha tocado tu manto, yo he sido la que ha hecho salir poder, yo he sido la que ha sido sanada con el toque del borde de tu manto. Esta mujer debería de ser juzgada por los crímenes de la ley de Moisés contra aquellos que, estando enfermos de flujo de sangre, de lepra y de muchas otras enfermedades, se acercan a las multitudes. Esta mujer debería de haber sido totalmente y brutalmente juzgada por lo escrito en la ley de Moisés. Pero ¿qué es lo que le contestó Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. La fe de esta mujer, que pudiendo ser juzgada por la ley, se acerca sigilosamente entre la multitud y toca el manto y es sanada. Esa fe que tenían que Jesús podía sanarla, esa fe que tenían que Jesús podía salvarla, la había sanado. Más adelante vemos, después de esta sanación, lo hemos dicho antes, se acercan a Jairo desde su casa y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. Yo no me quiero imaginar la cara de Jairo, este principal, este fariseo, como padre, enterándose que su hija acaba de morir. Yo no me quiero imaginar las lágrimas que se le caerían de pensar que una niña pequeña, de posiblemente 9 años, se acababa de morir. Pero Jesús, que era Dios, mostró su poder por segunda vez en esta ocasión. Él le dice a Pedro y a Juan, venid conmigo a la casa de Jairo. Jairo, no llores, tu hija no está muerta, sino que duerme. Él camina entre la multitud, con 2 de sus apóstoles y con Jairo, posiblemente con la madre también. Abren la puerta de la casa, entran, se acercan a la habitación donde dormía la niña y Jesús le dice, Talita, Kumi, niña, despierta. Quiere decir esto. El manto de Jesús, siendo tocado por esta mujer con el flujo de sangre, la había sanado. Pero las palabras de Jesús, Talita Kumi, niña, despierta. Estas palabras del creador del universo, que tuvo el poder de decir, hágase la luz y la luz se hizo, que tuvo el poder de decir, produzca la tierra seres vivientes y se produjeron, que tuvo el poder de tomar tierra como la que hay aquí en este césped, moldear el barro, el polvo de la tierra y soplar en sus narices aliento de vida divina, y nació el ser humano, el mismo Dios que tuvo el poder para crear toda la naturaleza que vemos, solo con decir, Talita Kumi, niña, despierta, hizo que esta niña, que estaba muerta, que había muerto, levantase de la cama. Él resucitó a una niña de la cama. También Pedro resucitó a otra mujer que estaba muerta en cama, en el nombre
de aquel que había resucitado a la niña. Y en el Antiguo Testamento, como dice la palabra, que en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que iba a devenir, Elías también, arrodillándose delante de la cama del niño de la viuda de Sarepta, pidió a Dios 3 veces por la sanidad del niño, que ya estaba muerto, y el niño resucitó. Es el poder del Dios del universo que resucitó al niño de la viuda de Sarepta, que resucitó a la hija de Jairo, y que hizo que Pedro, en el nombre de Jesús, resucitase a otra mujer. Cuán poderoso es el nombre de Jesús, cuán poderosa es su sangre. Cuán poderoso es el nombre de aquel que celebraremos dentro de poco. De aquel que vino a nacer en el lugar más humilde, un pesebre. El lugar donde cualquiera que trabaje como ganadero sabe que es donde comen los animales. Jesús fue acostado en el lugar donde comen los animales. Fue crucificado en aquel lugar del cual el viejo pacto dice: maldito el hombre que es colgado en un madero, maldito el hombre que es crucificado en una cruz. Él murió en esa cruz. Él sufrió la mayor humillación para un judío y no le importó, para nada le importó. Y él ha de volver. Fue nacido y acostado en un pesebre, lugar humilde, fue crucificado en una cruz, muerto en una cruz, lugar humillante, pero volverá tomando una corona y triunfando ya, definitivamente y para siempre, sobre el pecado, la muerte y el mismísimo diablo, Satanás. Pero todo esto de lo que hablamos, todo esto de lo que contamos, a este Señor al que predicamos, no nos sirve de nada. Como dijo Pablo a los Corintios, Él no ha resucitado. Él murió, fue sepultado, pero dice Pablo a los Corintios que todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, la saliva que algunos creen que gastamos, la locura que algunos creen que llevamos en nuestras cabezas, no sirven de nada si Él no resucitó. Y todas estas historias no sirven de nada si no somos capaces de ver por sombras en ellas, el verdadero mensaje, el verdadero regalo de la Navidad, el regalo del Evangelio. Y este es el mensaje y el regalo del Evangelio. Dice la palabra de Dios en el Salmo 14 que todos hemos fallado, hemos desobedecido a Dios, es decir, hemos pecado contra Dios. Dice la palabra de Dios que necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Salvador. Vamos a celebrar que este Salvador nació y que su nombre es Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 que cuando Jesús nació, cuando Jesús iba a nacer, un ángel se le aparece a José, el marido de su madre María, y le dice: no temas, el que va a nacer, hijo del Espíritu Santo es, y le pondrás por nombre Jesús, en hebreo Yehoshua, Dios que salvará al pueblo de sus pecados. ¿Para qué? Dice el Evangelio de Mateo, para que se cumpla lo dicho por boca del profeta Isaías, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Todos hemos fallado, hemos desobedecido a Dios, hemos pecado contra Dios. Necesitamos de un Salvador. Ese Salvador es Jesús.
que ya nació. Pero con nacer no nos vale. Él vivió 33 años y medio de vida perfecta, perfecta. Todos hemos fallado, mas él nunca falló a la ley, cumplió la ley a cabalidad. Él vivió la vida perfecta que tú, yo y toda esta plaza no puede cumplir. Vivió cada segundo de su vida sin fallar una sola vez a la ley. Y él termina su vida muriendo de la forma más humillante, en una cruz, en el Calvario, por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. La tumba de Jesús es la única tumba en este mundo que está vacía. Es la única tumba en este mundo que no tiene cuerpo. Y no, como decían los fariseos, no, es que los discípulos de Jesús quitaron la piedra y se robaron el cuerpo. Ni mucho menos. La tumba de Jesús está vacía por el mismo poder que lo trajo a este mundo, por el mismo poder que hizo que Dios se encarnase y tomase forma de hombre. Él vivió la vida perfecta, él murió en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Él murió por nuestros pecados. Él fue hecho sacrificio y sustitución, lo que así demanda la ley. La ley de Moisés demanda sacrificio por el pecado, pero nadie puede entregar todos los sacrificios que necesita su pecado. Dice el autor de Hebreos capítulo 10 que los sacerdotes en el templo de Jerusalén, el primero y el segundo en el tabernáculo, allá en el desierto, ofrecían día tras día, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio de animales, ofrecían sangre al Dios del cielo, y que esos sacrificios nos servían para borrar el pecado de la humanidad. Pero que Dios sí ofreció un sacrificio, una sustitución por ese pecado de la humanidad. Y esa sustitución es Jesucristo, aquel. Él es el sacrificio, Él es la sustitución que demanda la ley por el pecado de la humanidad. De manera, esto es importante, el verdadero regalo de la Navidad es que Él es el sacrificio y la sustitución que nos otorga la vida eterna, que nadie puede obtener por sus buenas obras. Pero también, ojo, cuidado con esto, lo mismo que nos da la vida eterna que nadie puede merecer, nos libra del infierno que cada uno nos hemos buscado por nuestras obras, para darle a Él la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria. Amén.